Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8 versículos 39 al 47. Leamos el versículo 39. Dice: Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recuerda que estamos leyendo que Jesús les estaba explicando que ellos no eran hijos de Dios, sino del diablo y esclavos del pecado, tal como leímos ayer. Pero ellos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham y por eso pensaban que eran hijos de Dios. Qué impresionante cómo una persona puede creer, imaginarse que es un hijo de Dios cuando realmente es hijo del diablo. Qué impresionante. Mira hasta dónde llegan las mentiras de Satanás, que les hacía pensar que ellos estaban en lo correcto cuando en realidad estaban en la mentira y rechazaban la verdad, porque rechazaban al mismo Dios que les estaba hablando y que les estaba diciendo la verdad en su propia cara. Ese es el engaño de las religiones y las falsas doctrinas. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas no quieren recibir la palabra de Dios. Las personas prefieren seguir las tradiciones del mundo, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de la religión y no la palabra de Dios, porque no escudriñan por sí mismos la palabra de Dios y simplemente aceptan como cierto que lo que escuchan por tradición de sus padres, de sus abuelos, que eso es cierto y así se quedan y no se esfuerzan por escudriñar ellos mismos la palabra de Dios y están en un error. Pero si las personas rindieran completamente su corazón a Dios en oración, alabanza y escudriñando las escrituras y se arrepintieran de todo pecado y maldad, las vendas de sus ojos serían quitadas, tal como me pasó a mí. Por favor, te ruego que mires el video El Camino de Emaús, del cual te dejo el link en la cajita de descripción. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Cuando la persona se convierte al Señor de corazón, todo velo de mentira en su vida se rompe, tal como se rompió el velo del templo cuando Cristo murió, y toda venda de sus ojos cae por la palabra de Dios. Jesús también dijo en este versículo que acabamos de leer: si sois, haced. El Señor Jesús dijo: si sois hijos de Dios, haced. Es decir, obedece a Dios, obedece sus mandamientos. Si tú eres un hijo de Dios, obedece la palabra del Señor. Y siguió diciendo Jesús, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, que ellos eran los que estaban en lo correcto y que Jesús estaba equivocado y que estaba diciendo mentiras y por eso lo querían matar. Pero ellos no se daban cuenta que ellos estaban siguiendo las mentiras de su religiosidad y negando al verdadero Dios hasta el punto que deseaban matar al Hijo de Dios.
porque estaban ciegos y sordos y no podían ver ni entender la palabra de Dios. Tal como desafortunadamente hay muchas personas en este mundo. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les decía que ellos no eran hijos de Dios, pero ellos pensaban que por ser hijos de Abraham y por no haber nacido de fornicación, que ya por eso eran hijos de Dios. Pero no, para ser un verdadero hijo de Dios, lo que necesitamos es creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, tal y como leímos ayer, que solamente los que reciben a Jesús, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y siguió diciendo Jesús, todo eso lo leímos ayer. Te ruego, si no has visto el video de ayer, por favor míralo. Siempre procuro dejar en todos los videos los links del video anterior y del video siguiente. Versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios mismo, Dios Padre, envió a su Hijo Jesucristo a que nos dijera la verdad, a que nos salvara y a que en Él se pagara el precio de nuestro pecado, de mi pecado y de tu pecado. Y que todo aquel que verdaderamente ama a Dios, recibe al Hijo, recibe a Jesús en su corazón. Y siguió diciendo Jesús, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Los que no son hijos de Dios no pueden entender el lenguaje de Dios, no pueden escuchar la palabra de Dios. Y si la escuchan, no la entienden y contienden contra ella y la rechazan y no la reciben. Versículo 44. Mira lo que les dijo Jesús, que son las palabras exactamente de cómo se llama, del título de este video. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Por eso aléjate de toda falsa doctrina, aléjate de todo engaño, sigue la verdad, sigue la palabra de Dios y proponte también en tu corazón no decir mentiras, que de tus labios solo salga verdad, porque el que es mentiroso no es de Dios. Y siguió diciendo Jesús, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El mismo Dios les estaba diciendo la verdad en su propia cara y no le creían. Dios mío, si eso fue con el mismo Dios, ¿qué será de nosotros? Pero aún así, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. El trabajo tuyo y el mío es predicar la palabra de Dios y orar para que todos aquellos que rechazan a Dios, que contienden con la palabra de Dios o que conociéndole se han alejado por algún motivo,
que se arrepientan y se conviertan a Dios, que sus ojos y sus oídos, al revés, que sus ojos y sus oídos espirituales sean abiertos y que nazcan de nuevo con un corazón arrepentido y obediente a la palabra de Dios. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¡Wow! El mismo Dios vino a este mundo y les dijo y les decía la verdad y les decía, ¿por qué no me creéis? Nadie podía ni puede acusar al Señor Jesús de haber cometido algún pecado, ni uno solo, porque Jesús nunca pecó. Jesús es Dios y Dios es santo, y siendo santo se entregó por nosotros, pero aún así no le creían. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! Todo se resume en esto que dijo el Señor Jesús. El que es de Dios, oye a Dios, pero el que es de Satanás no es capaz de oír ni de entender la palabra de Dios. Oremos por todos, oremos por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos eres tú que has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos santos. Así está escrito en la palabra de Dios. No por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos por todos los santos para que permanezcamos en santidad a Dios. Y oremos también por todos los perdidos, los condenados, que son todos aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan la palabra de Dios, para que se conviertan de verdad de corazón al Señor y sean salvos. Ora en todo momento por los santos y por los perdidos.